La idea era tratar de entender un poco más cómo se dio este conflicto que dura hace más de 70 años, con mucho dolor, mucha muerte, mucho sufrimiento, y que influye en mucho más de esa pequeña área geográfica que ahora vamos a ver. Y hacerlo con mucho respeto porque se habla de personas con una historia, con sus vidas, con familias, con sueños, con un montón de cosas, ¿no? Y con todo el respeto, yo invito siempre, no es la primera vez que doy esta charla, este tipo de charla, porque hace unos 6, 7 años que me ocupo un poco más dentro del periodismo de estos temas, digamos, y pude estar en la región en 2017 y también conversar con mucha gente. Y evidentemente despierta muchas pasiones, ¿no? Sobre todo en lo que están más vinculados, digamos así, con una de las partes por motivos distintos, ¿no? Y yo creo que el desafío es tratar de ponerse en el lugar del otro, no tanto porque no se trata tanto de decir de quién es la culpa, la responsabilidad, etcétera. Se trata de ver, bueno, saber un poco más para poder también hacer dentro de lo que uno puede, ¿no? Estamos lejos, pero hay cosas que sí podemos hacer. Entonces, bueno, comenzaría sin más para no perder, digamos, tiempo, y hay alguna diapositiva que la voy a pasar un poco rápido, más que nada para ver la imagen, en fin, porque quisiera no hablar más de 45 minutos por ahí, si logro, y después dar un poco la palabra a Cristian Ricci y Walson Díaz también para que cuenten lo que vivenciaron allí, vieron allí en la región, cuando fueron en agosto del año pasado, ¿no es cierto, Cristian? Que estuvieron allá. Y bueno, eso. Entonces vamos la primera imagen, como vieron, la quise poner porque la charla anterior de 2018, si no me equivoco, la llamé La Paz Imposible, con también signo de interrogación. Y después esta la llamé La Muerte de la Paz, también con signo de interrogación, ¿no? Y vamos a ver por qué. Estamos transmitiendo también la charla que estamos dando en el live de 360 Todo en Diálogo y de la Sociedad de Palestina de Foz, ¿no? También quería avisar esto para todo el que quiera, ¿no? Se puede ver en Facebook también. Entonces, para ya ir comenzando, como le decía, a ver si luego... Bueno, esta es la canción, como le decía, si la buscan, Milonga del Moro Judío, ya es una buena guía, digamos. Y acá para ubicar, pido disculpas si para alguien son cosas obvias, pero es bueno enmarcar por las dudas, ¿no? Vemos un mapa mundi y la región, lo que se llama comúnmente Medio Oriente, con cierta impropiedad, pero no importa, nos vamos acá a discutir para entendernos, y la parte verde más oscura, que es la Liga Árabe, que es justamente un grupo, un transnacional de países árabes, ¿no? Y acá para contextualizarnos, estamos hablando de un área de 22.245 kilómetros cuadrados. Y la comparé acá en contexto paraguayo con el departamento de San Pedro, como que ven acá, que es de 20.002. Entonces es un poquito más grande que el departamento de San Pedro, que es uno de los 17 departamentos de Paraguay. Un área relativamente pequeña, pero bueno, muy importante por la historia, por un montón de cosas. No hace falta que lo diga aquí. Y acá también hagan mentalmente, si quieren, el ejercicio de resolver este pequeño acertijo, ¿no? A ponerle a cada foto un título, digamos así, ¿no? Que musulmán, árabe, islámico, islamista y palestino. Esto es un poco simplista en algunos aspectos, pero bastante preciso también. Entonces, vemos ahí a un futbolista conocido, a algunas imágenes que se pueden
cada uno puede hacer una referencia, y ya le voy a dar la solución, entre comillas, en esto. Mohamed Salah es un futbolista egipcio, entonces califica en su caso como musulmán, que es la religión, como árabe, porque forma parte de lo que es el pueblo árabe, además es egipcio, que es una nacionalidad también, ¿no? Por supuesto también un pueblo, ¿no? El segundo islamista se puede ser un poco discutido, pero normalmente se acepta, digamos, como lo que es, vamos a decir, fundamentalista o algo, se le pone este epíteto, vamos a decir, ¿no? El 13 islámico, es decir, todo lo que está referido al Islam, a la religión islámica. Acá vemos un Corán, el libro sagrado, una más baja, en fin, posiblemente una alfombra de oración. Y el 4 musulmán, que es la religión, y el 5 palestino, por la bandera palestina que vemos allí, que es un pueblo que es el que vive, y hace muchos siglos que vive en esa área en Palestina. Esto también por la otra parte, digamos así, que es judío, que es israelí, que es hebreo y que es sionista, ¿no? También tenemos 4 imágenes y posibles forma de combinar esta imagen con la definición también. Y vamos enseguida, digamos, entre comillas, a la solución. Lo primero es ese grupo de gente, evidentemente israelí, de nacionalidad israelí, o sea, del Estado de Israel, y puse en el 85% también es judío, de religión judía, y sionista en porcentaje que es difícil determinar, pero alta sin duda. Vamos a hablar después del sionismo, ¿no es cierto? El número 2 es un judío, evidentemente de religión, se le nota por el tocado que tiene, ¿no? Digamos, no me está saliendo el nombre, discúlpeme, lapsus. Y el 3 hebreo se lo utiliza sobre todo el día de hoy por Kippah, gracias. Más que nada por el idioma, ¿no? Que todo... pero bueno, en general, todo lo que tiene que ver con el pueblo, pero principalmente esto. Y el 4 pusimos al primer ministro como una de la imagen de un sionista, que tiene que ver, después lo hablaremos más, pero con un movimiento que desea que todo el pueblo judío se reúna en un estado en el actual Israel y Palestina, vamos a decir de alguna forma. Vamos a seguir. Acá le quiero solamente puse esta imagen para dar una idea de en verde oleoductos y campos de petróleo, digamos, en la zona más coloreada, que no sea una línea, digamos, y los gasoductos. Varios pasan por la zona, por Israel y Palestina, como pueden ver, y Siria, que es todo un tema, ¿no? El problema de Siria, ni que hablar del Golfo, pero para tener una idea de uno de los motivos de por qué es clave esa región. Y también para los que están menos familiarizados, esta es el área, digamos, de la que hablamos, de ese tamaño que le dije, y en verde claro acá la franja de Gaza y Cisjordania sería lo que es relativamente aceptado con toda ley, entre comillas, actualmente. Entre comillas hay que usarlo, porque bueno, no es así, ¿no? Y acá también una cierta imagen de la realidad, o sea, lo que se pactó, no exactamente la realidad, lo que se pactó en un momento con los acuerdos de Oslo, que en Cisjordania más que nada había área de control palestino, área de control militar judío y político palestino, y área, digamos, de control exclusivo israelí, perdón, dije judío, dije mal, israelí. Como ven, el Valle del Jordán, del que hablaremos más tarde, que está al lado del Jordán, es ese río antes del Mar Muerto, al norte del Mar Muerto, ya está, de hecho, salvo la área de Jericó, en administración total israelí. Y acá la evolución del Estado de Israel. Antes de 46, la tierra, bajo control palestino, era eso que vemos de rojo, y había unas partes que nunca superaron el 6% de tierra de propiedad de judíos. El plan de partición del 47, que fue lo que recomendó Naciones Unidas, que acá no se nota bien, pero había solución, digamos, no había solución de continuidad en la 3 partes, digamos así, roja del Estado
posible Estado palestino se tocaban, no había necesidad de pasar por Israel. Y eso fue lo que después veremos motivó el conflicto. Fundamentalmente, la frontera, como le decía antes, actuales, entre muchas comillas, serían estas, es decir, el que sería el futuro Estado palestino, hoy, digamos, entre comillas, siempre podía ser lo que está de rojo, y a la derecha lo que es en la actualidad, porque ni siquiera es un poco peor que esto, pero para los palestinos, pero son las áreas efectivamente control de los palestinos. Te digo, con más interrupción que la que vemos acá. Y acá, la última imagen, que no es de la misma serie, con lo cual no está en perfecta escala, las primeras imágenes no son tan precisas, pero lo puse más o menos al mismo tamaño, es el plan del siglo, como lo llamó Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. El título, como ven ahí, es la Visión para la Paz, y sería este acuerdo del siglo, que de acuerdo no tiene nada porque los palestinos no fueron siquiera consultados. Entonces, un acuerdo entre partes que no consulta una parte es cuanto menos bizarro, digamos, ¿no? Y acá se ve que existiría el Estado palestino en el territorio pintado de azul, con una conexión entre Gaza y Cisjordania, que es la franja que está sobre el mar, y Cisjordania subterránea, con un tren rápido, una autopista, todo subterráneo. Y otras áreas que sí tienen conexión vía tierra superficial, pero muy, muy complicado, para no decir imposible, administrar un Estado así. Acá también entramos ya en mérito de la llamada cuestión árabe y de la gran mentira. Después le explicaré más, para que tengan una vaga idea al menos del sentimiento del pueblo árabe, que no es simplemente no es simplemente la suma del pueblo egipcio, del líbico, del argelino, del palestino, del saudí, sino que se considera realmente un pueblo en sí, más allá que haya regionalismos. Las imágenes que ven abajo la tomé yo mismo en Jordania. Una es a la entrada de un café, de un bar, café, donde comimos y fumamos guil, etc. Y se ve que está la Liga Árabe presente, o sea, al menos la Liga Árabe, y a la derecha la misma imagen de la Liga Árabe, fundamentalmente en el Banco Árabe, en una de las sedes del Banco Árabe en Amman. En cuanto a la gran mentira, le aconsejo a quien quisiera ver Why Syria en YouTube, que explica en poco tiempo, por supuesto a sumos rasgos, lo que fue la gran mentira a la que está la raíz un poco del problema palestino y árabe en general. Y acá también, para dar también una idea muy somera, muy rápida, el Islam tiene varias ramas, digamos así, las más importantes de las cuales son los suníes y los chiíes, y acá más o menos grande, también simplificando, lo que están en verde, más oscuro, donde hay más mayoría, son los suníes, y donde están los pintados más de marrón, donde hay mayoría suní, chií o chiita, suní y sunita, ¿no? Para entender. Y hay un país, como lo ven ustedes, que a la derecha, acá abajo, Indonesia, que es el país musulmán más grande, tiene más de 100 millones de musulmanes, ¿no? Y no es un país árabe, porque lo árabe es vinculado al pueblo que tiene un idioma común y tiene la misma raíz étnica, digamos. Evidentemente, allí son asiáticos, no tienen nada que ver, pero son de religión musulmana. Y acá también la visión por la paz de Donald Trump, del futuro posible Estado palestino, futuro imposible, diría yo, con estos términos, pero de todas formas, es un poquito más grande lo que le decía, ¿no? Las rutas y las conexiones con este túnel subterráneo donde pasaría un tren de alta velocidad y una autopista, etc. Y la línea verde famosa es esa que antes de 1967 es actualmente, no podemos entrar en detalles, evidentemente, son varios conflictos y varios siglos, pero está bastante aceptada como posible límite de la solución de los dos estados que habrán escuchado hablar. Y acá el Valle del Jordán, que está pintado en amarillo, acá abajo en azul, no está todo, como ven acá abajo faltaría una parte, y acá Netanyahu, primer ministro de Israel, que está explicando algo al respecto. Esto está incluido justamente en
en ese plan, ¿no? Si volvemos atrás, ven que a la parte acá del Jordán no está pintada de azul, o sea, no es de Palestina, sino sería de Israel. Y esto es evidentemente muy polémico, porque como quizá vieron, la comunidad internacional, incluso el Vaticano y, y muchos países fuera de la región condenaron este plan, pero Netanyahu, que es el primer ministro de hace casi 10 años, digamos, dijo ya que iba a anexar Cisjordania y, dato no menor, las colonias, hablaremos también un poco de esto, o los asentamientos israelíes dentro de Palestina, dentro de Cisjordania, que son muchos y muchas personas. Y estos son barrios enteros muy fortificados, con presencia militar y con agua, con toda la infraestructura en un entorno donde dentro, en el pleno de, como si acá en Asunción tuviéramos, digamos, barrios, ponele, yo qué sé, de nicaragüenses que viven según sus leyes y el territorio de ellos, digamos, y nosotros ni podemos entrar. Absurdo, ¿no? Acá hay antecedentes del conflicto. No quiero decir mucho de esto, lo vamos a pasar rápido. Solo para tener una idea, dice acá, los judíos establecieron su territorio hace 3.000 años en el Medio Oriente, su capital en Jerusalén, etc. Todo lo que está escrito acá puede ser cuestionado. Ese es el tema. Y más tarde veremos por qué. Hay cierto consenso que hace mucho tiempo están judíos allí. Pero al mismo tiempo también ahí estuvieron lo que hoy son los palestinos. Entonces, se podría decir no de hace menos tiempo, porque el Islam nació solo en el octavo siglo, en el séptimo siglo. Lo que pasa es que ahí, lo que vivían allí antes, eran tribus de nómadas fundamentalmente, que después se establecieron, y en el determinado momento tomaron conciencia de ser un pueblo. Y además, después vino el aspecto religioso, que en ambos pueblos es muy importante, pero vino como más tarde. Entonces, disculpe que quise ver el chat que decía. Y acá no quiero también detenerme mucho en esto, pero puse como muy esquemáticamente el apoyo. Apoyo a Israel, por supuesto que Gran Bretaña, después lo veremos muy fuertemente. Estados Unidos, el principal aliado desde siempre, pero en este momento sin ninguna reticencia, digamos, totalmente de un bando. En otro momento tomaba más el rol de mediador. Y bueno, Francia también es muy fuerte porque hay muchos judíos allí. Y en cambio, Palestina, Unión Soviética, en algún momento ahora se podía cuestionar. Y puse nomás como título, pero no es que sean apoyos fundamentales, pero Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador reconocieron el Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, lo cual es cierto apoyo, más que nada moral, digamos, ¿no? Y después también tiene que ver con los vaivenes de los gobiernos, si esto es concreto o no el apoyo. Pero para dar, repito, una idea. Como le decía yo, los acuerdos de Oslo, 1993, no vamos al grano. Lo que le quiero decir que a mí, yo tenía 20 años en la época, y no solo yo, pero muchos creímos, yo estaba en Italia, soy italiano, y realmente muchísimo, el clima era, ya está, por fin se solucionó el problema Israel-Palestina. Esto era el sentimiento, porque había habido concesiones, digamos, entre comillas, de los dos lados, y parecía que había voluntad política. Estos dos hombres, Arafat y me viene de vuelta la cosa, la tengo en la puta de lengua, pero y el presidente israelí de ese momento fueron después Nobel por la Paz. Y todo este proceso generó 5 Nobel por la Paz. O sea, quiero decirle, no hay un dato menor todo este conflicto. Pero bueno, al poco tiempo el presidente israelí fue asesinado por fundamentalistas, digamos, concretamente judíos, y bueno, todo se fue al tacho, digamos. Acá, una breve historia. En 132 después de Cristo fue el último breve momento de soberanía judía en Jerusalén y en la región. Después los romanos, digamos, tiraron abajo Jerusalén. Ahí hay varias también opiniones históricas, cómo fue realmente, si fue tan drástico o no, pero de todas formas ahí fue la última gran, digamos, migración de judíos de la región. O sea, ya muchos se habían ido antes, después hablaremos, pero... Y acá tampoco quiero ir a ahondar, pero el Imperio Otomán, que gobernó varios siglos,
evidentemente gobernó en esa zona también, y así llegamos hasta la Primera Guerra Mundial y la Segunda, donde se va a dar realmente concretamente el problema, porque hasta ese momento la convivencia ahí no había tenido problema entre lo que eran musulmanes y lo que eran judíos. Acá solamente algunas imágenes de esa época bajo el control otomán, en la explanada de las mezquitas o monte del templo para los israelíes. Esta tampoco la voy a dejar mucho, solamente da una idea, según un historiador árabe, del el ciclo de los imperios, cuando crecen y cuando mueren los imperios. Como todo imperio, él estaba por la misma dinámica del mismo que describe acá Al-Biruni, se fue cayendo, digamos, ¿no? Fue con el tiempo. Acá también así llegamos más o menos antes de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Mundial, estaban los bandos y estaba todavía el Imperio Otomano en la región. Y la región, antes de la guerra, estaba conformada así. Como ven, en verde estaba el Imperio Otomano, todavía dueño de esa parte, y las colonias se repartían, sobre todo en Inglaterra y Francia, y el resto. Acá una imagen de los judíos de ese momento que vivían allí, muchos se iban a vivir, trataban de ir a vivir a Israel, pero no una mayoría. La gran mayoría de los judíos en ese momento vivían en Polonia, en Alemania, en Rusia, en Francia, en Gran Bretaña. Y acá empiezan los problemas. Theodor Herzl, un judío austríaco, empezó a teorizar y escribir y después a convocar, no solamente él, ¿no?, a un congreso sionista donde se plasman el deseo realmente y el derecho, digamos, según ellos, de tener un hogar nacional judío en Israel, digamos así, ¿no? Y esto va sumando fuerza. Al comienzo, va sumando fuerza y sobre todo también porque, bueno, no la estaban pasando bien, hay que decirlo también los judíos, sobre todo en Rusia, en algunas regiones. Yo como católico tenemos que decir que solamente en tiempo reciente la Iglesia hizo mea culpa, pidió disculpas, pero hubo un antisemitismo concretamente, una persecución incluso. No les estoy a contar las cosas, les digo solamente un hecho. En un día particular de fiesta católica, el Papa pasaba por los barrios de Roma, por el gueto, y los judíos tenían que besar la Biblia que tenía el Papa. Y así otras cosas. Y en la liturgia católica hablaba de los pérfidos judíos, ¿no? Y se hablaba de deicidas, en fin, que habían matado a Dios. Después, con el tiempo, se pidió disculpas de esto con Pablo II, después, bueno, en fin, son los hermanos mayores en la fe, etc. Pero esto no tiene que ver mi charla con la religión, pero evidentemente en algunos aspectos hay punto de unión. Acá empiezan, en cambio, ya empezaron con esto, evidentemente, con el sionismo, lo veremos ahora por qué. Pero acá se dio lo que se llama la gran mentira, que es una herida nunca marginada, nunca cerrada. El que era rey, digamos, de Arabia en ese momento, empezó a tener contactos con McMahon, un alto comisionado británico en el Cairo, con esta promesa: si la nación árabe se coloca al lado de Inglaterra en esta guerra, Inglaterra le garantizará contra toda intervención extranjera en Arabia y dará a los árabes toda la ayuda necesaria contra una agresión extranjera. No solo, esto en realidad fue la promesa, después en todo el carteo entre ellos, de ayudar en una independencia, de una promesa concretamente de un Estado árabe independiente. Y al mismo tiempo, prácticamente, hay 2 años de diferencia entre esto y esto, el famoso también acuerdo de Sykes-Picot, 2 diplomáticos, británico y francés, que en secreto, gran secreto en ese momento, se repartieron, decidieron que la potencia colonial en ese momento se repartían así el territorio y el área de influencia. Acá está dibujado el Kurdistán, que no existe, un pueblo de más de 40 millones que está en esta área, que al día de hoy no tiene un estado, tiene un par de provincias autónomas de cierta autonomía en Turquía y en Irak, pero grandes problemas no tiene al día de hoy un territorio. Y bueno, acá está Jordania, ya está más o menos, aunque sea un poco más grande, palestino
bajo el control británico un área de control internacional. Esto es el mapa oficial, digamos, del cartel oficial, con Jerusalén bajo mandato internacional y el puerto, si no me equivoco, de Haifa. Acá, sí, es Haifa. Todavía no, Jerusalén es mandato británico todavía. Y bueno, la declaración Balfour también, una de las cosas que van definiendo todo. Esto es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores británico, que le escribe a uno eminente judío de Inglaterra, ¿no? Y dice lo siguiente, como gobierno, ¿no? El gobierno de Su Majestad, lo que está en negrita, contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Empleará su mejor esfuerzo para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no se haga nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y estatus políticos que gozan los judíos en cualquier otro país. Y que lleve a esto la Federación Sionista que ya existía. Bueno, esto evidentemente es la quinta esencia del colonialismo, porque si ustedes piensan, Gran Bretaña, una isla a al menos 4 o 5 mil kilómetros de distancia, que por alguna razón se siente en derecho, porque se considera la cuna de la civilización, digamos, de decidir que este territorio puede ir para el pueblo judío. Ni siquiera se nombra a los palestinos y los que vivían ahí. Se dice solamente los no judíos que están ahí, por favor no le hagan daño, vamos a decir así, de alguna manera, ¿no? Esto es cuanto. Y acá también, solo para dar una idea, como el territorio siempre está bajo la óptica colonial de alguna forma, esto es un documento súper público, si queremos, porque yo lo encontré como lo encontré yo, lo puede encontrar cualquiera navegando por internet, de una posible, cuando todo ese tema de Siria, se decía que Estados Unidos estaba planeando esta división, quedaría un Baluchistán, acá al lado de Afganistán, por un tema de hacer una contención a China también. También un Irak suní y un Estado árabe chií, un Estado sagrado, en fin, más división, un poco por el divide y gobernarás, y creando un Kurdistán, porque diciendo, bueno, ya que los kurdos siguen armados, siguen haciendo lío, vamos a darle un país. Siempre hecho en una mesa en Estados Unidos, eventualmente con otros países de acuerdo. Pero bueno, esto finalmente no se sabe a qué punto está. Acá hay un plan B abajo también, distinto también. Y bueno, y otro gran caso, la línea Durán, que es lo que delimitaría Pakistán y Afganistán, según también pensando en un Baluchistán. En fin, quiero decir nomás, eso solamente para, y otra más acá, para dar cuenta de la voluntad de las potencias coloniales hasta el día de hoy, para que no pensemos que el colonialismo a la antigua, el nuevo colonialismo económico sabemos que existe, pero a la antigua todavía sigue vivo, para que no pensemos que no lo está, y se están proyectando estas cosas, todo a espalda de los pobladores de allí, ¿no? Del lugar. Acá se veía, después del 39, por la presión árabe, digamos, la potencia colonial en ese momento, ¿no? El Imperio Británico como mandatario había ilegalizado la migración de los judíos, y los judíos de todas formas llegaban en estos barcos a la playa. Esto es el Hotel King David, es una foto que tomé yo también. La quise poner nomás porque no es muy conocido, pero los judíos, los sionistas concretamente, cometieron varios actos de terrorismo también. Y Menachem Begin, premio Nobel de la Paz también él, lo ha reconocido, el primero. O sea, incluso matanza a sangre fría. Y no se sabe mucho también esto. Esto no es, repito, yo quiero decir unos hechos que a veces no son muy conocidos para decir, justamente tener una visión un poco más completa. Y esto es también un hecho que el gran muftí, el líder religioso de Palestina en ese momento, se reunió con Hitler, efectivamente, y pidió aparentemente, esos son documentos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial cayeron en manos británicas, y donde se relata la reunión, y hubo cierto pedido de dar una mano en el tema de Palestina de parte del gran muftí, y Hitler en realidad
no prometió grandes cosas, pero bueno, es muy polémico también esto, pero el hecho existió. De todas formas, en los hechos no cambió mucho, no hubo intervención en el lugar. Y ahora, un tema también podría ser esto. Bueno, estamos de acuerdo, le vamos a dar un lugar al pueblo judío, pero ¿dónde? Se habían ofrecido una parte de Uganda, en actual Kenia, 13.000 kilómetros cuadrados, hasta en Patagonia, en Estados Unidos, incluso en Rusia, y finalmente el Israel actual entero tendría, con Palestina incluida, esta amplia, este territorio, digamos. Acá la resolución de la partición que preveía esta situación, y los países que votaron favorablemente, que están en verde, los países que votaron negativamente, que están en marrón, morado, y los neutrales, digamos así, que no votaron, y son los en amarillito, y los otros no estaban en Naciones Unidas en ese momento. Entonces, a lo que voy, yo escuché una vez una persona que dijo, bueno, pero ¿por qué hubiera aceptado el pueblo palestino? Estaría en una situación mucho mejor ahora, ¿no? A quienes razonan de esta forma diría, sí, es cierto, pero digamos, poniéndome del lado de un paraguayo, suponete, es difícil hacer comparación, obviamente, ¿no? Pero supongamos que ahora viene acá, no sé, Chile y dice, bueno, nosotros nos vamos a quedar con el 53% o el 47% del territorio, pero vamos a vivir en paz, no hay problema. Y los paraguayos seguramente le van a decir, ¿cómo no? Adelante. Este es un poquito el problema, ¿no? Y acá también otro tema, que la resolución famosa, Naciones Unidas no tiene potestad, nunca tuvo, de delimitar fronteras o crear países. Lo que hizo con esta famosa resolución de la partición, como dice acá abajo, recomienda, fue una recomendación, nunca, nada es vinculante de lo que dice Naciones Unidas, salvo que se lo ratifique, pero de todas formas no lo es esto, es una recomendación de la partición. Y otra cosa, lo veremos en la diapositiva siguiente, el día siguiente a que se fueron los británicos, se proclamó el Estado de Israel. Acá, en la misma recomendación, se decía que no podían, al menos tenía que darse 2 meses después, mínimo. Y se dio al otro día, el 14 de mayo de 1948, exactamente. Se proclamó el Estado de Israel. Evidentemente, la respuesta fue la guerra, como bien sabemos, y el comienzo de una guerra. Acá le pongo de vuelta el mapa fueron varias guerras, ¿no? Eso acá no detallamos, acá solamente una idea de cómo fue evolucionando la población. Evidentemente fueron aumentando los judíos e Israel se fue poblando, pero el día de hoy queda dentro del territorio de Israel como Estado un 15% al menos de árabes israelíes con ciudadanía. Y después están los que están en Palestina, digamos, el territorio palestino. Acá también, para tener una idea, la Franja de Gaza, acá está la situación más o menos actual de Cisjordania, también tiene toda esa franja de seguridad israelí, donde le quita prácticamente más de 30% abundantemente. O sea, ya Gaza es chica, y como vieron son 5 kilómetros la rayita de acá abajo, o sea que estamos hablando de 25 kilómetros por 7, una cosa así, en este punto, y la mitad está demilitarizada, está ahí donde hay presencia de militar israelí. Otra vez, algunos mapas, como que ven, Jerusalén, lo que es verde sería la ciudad, y la línea tendría que ser hasta acá, y todo lo edificado por Israel, todas estas colonias marrones, los asentamientos, son todo, y todo disculpen, lo azul son todos los asentamientos, Male Adumim, uno de los más grandes, judíos en territorio totalmente palestino, bajo el derecho internacional de donde se lo mire, ¿no? Y el problema, digamos, acá están algunos asentamientos y algunos judíos ultraortodoxos. Quiero casi terminar. Les quiero decir, los judíos ortodoxos viven allí porque, bueno, un poco por la promesa mesiánica, ¿no? De que se tendría una tierra, la tierra prometida, donde el Mesías llegaría y restablecería, digamos, la paz entre las naciones.
y reconstruir el templo, etc. Pero los ultraortodoxos, una buena porción de ellos, hay varias, en el judaísmo también hay muchísima diversidad, hay chistes, entre ellos también dice, donde hay 4 judíos hay 5 opiniones, son chistes que ellos mismos hacen, ¿no? Y, y hay una parte de ellos que están contra, manifiestan cada vez que se hace algo de anexión, etcétera, dicen, porque la religión nuestra dice que el Mesías, o sea, Dios nos dará el Estado a través del Mesías. Mientras no venga el Mesías, una persona del linaje de David, etcétera, etcétera, que reconozcamos, que establezca todo, no podemos nosotros tomar parte del territorio. Esto, una postal, digamos, de los asentamientos, que como digo, son áreas militarizadas, que se van, que tienen agua, que tienen muchas facilidades, alrededor de un territorio en esa parte desértico, el desierto de Judea, y quitando agua muchísimas veces del suelo palestino. Esto es uno de los casos de los tantos abusos que no se sabe mucho, de destrucciones de aldeas, en este caso de beduinos, que también viven ahí en la zona, que yo he visto también, donde mucha gente ni sabe, ni se entera, y si sabe, algo dice, pero no hay mucha consecuencia, ¿no? Yo acá mi ida a Palestina, a Belén, en un momento, dije, cruzando, porque estaríamos ahí, el famoso muro, que es mucho más alto que el muro de Berlín, y bueno, el checkpoint, acá no pasé yo por pasé por otro, pero en fin. Esto uno de los pocos carteles digamos, de la Autoridad Nacional Palestina en Belén, con la plaza donde está a la izquierda la Basílica de la Natividad, y bueno, una mezquita, la plaza del centro de turismo, etc. Y bueno, esto, no quiero detenerme mucho en esto, pero bueno, me fui yo cerca de la tumba de Raquel, en fin, allá para ver un poco, constatar del muro, no había visto nunca. Y bueno, acá estuvo el Papa Francisco, acá lo dibujaron, como ven, y acá hay un portón con una torre de vigilancia que evidentemente está muy dentro de la línea verde, que delimitaría los dos estados, ¿no? Y acá, como del lado de palestino, se fue decorando, digamos, con deseo de niños, en fin, cosas muy tocantes a veces, ¿no? Ahora, esto también particularmente significativo. Hay frases de todo tipo, hay algunas cosas como esta, make hummus not worry, de la comida, ¿no? Pero también se puede leer esto, ¿no? Un país no es solo lo que hace, sino también lo que tolera. Esto lo escribió, lo dijo un judío alemán hablando de Alemania, y está puesto, está incluido en el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Y bueno, ahí cuando yo estaba hablando ahí con una gente de una ONG palestina, empiezo a ver que vienen estos periodistas con casco y antibalas, y viene una manifestación y que, bueno, que clamaba, no entendí bien si era la restitución de un cuerpo o la liberación de un preso, digamos, pero alguien en un momento empezó a tirar piedra o algo así, y acá se abrió el portón y salió una tanqueta impresionante, todo un despliegue, y bueno, yo me fui alejando porque digo, acá me preguntan qué hago acá, en fin. Acá también, yo quiero ya casi ir cerrando. También para dar una idea del apoyo, ¿no? Cuando hubo la última guerra de Gaza de 2014, los países que apoyaron la postura de Israel o condenaron el lanzamiento de cohete por Hamas, que es la facción palestina, el partido que gobierna la franja de Gaza, Estados Unidos, Colombia, ¿no? Y Australia, Gran Bretaña, y los países en rojo que expresaron su preocupación o condenaron las acciones israelíes, y en verde los que condenaron o expresaron preocupación por las acciones de ambos lados. Paraguay, lamentablemente, ni uno ni lo otro, ¿no? Acá también, no voy pasando esto, hay toda una literatura, digamos, evidentemente que apoya de un lado y del otro. Acá les quiero concentrarme y terminar con esto. Los reclamos palestinos fundamentales son la frontera y el territorio. Los palestinos demandan que el futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio del 67, antes del comienzo de la guerra de los 6 días. ¿Qué es esto en rojo? Mínimo, evidentemente. Hay algunos que piden más, pero oficialmente la posición palestina, ¿no? O sea, que se vuelva a esta situación de la que estamos muy lejos, como vemos actualmente, ¿no?
Los refugiados, que es un tema de después, quizá hablarán más Cristian Risi y Watson Díaz, pero hay al menos 10 millones. Ellos tienen el dato, después les pido a ellos que me dicen, que lo digan, ¿no? Pero la gran mayoría de los refugiados en el mundo son palestinos actualmente. Varios viven ahí mismo, pero en barrios que más o menos uno podría decir, bueno, pero hace tanto que están refugiados, parecen barrios más o menos normales. No dejan de ser refugiados lejos de su propia tierra y también con muchas limitaciones a la hora de cualquier traslado, digamos, ¿no? Y bueno, esto, evidentemente, que los refugiados vuelvan, algo que es un derecho, que uno pueda volver a su casa, no está ni en las posibilidades actualmente. También porque, bueno, algunos dirían, no sería un Estado judío. Que los asentamientos, las colonias israelíes se desmantelen, esto, a honor de la verdad, después del acuerdo de un acuerdo en algún momento, hasta Netanyahu, si no me acuerdo, en Gaza quitó los últimos asentamientos que habían allí, pero al día de hoy esto es imposible fundamentalmente. De hecho, ahora con estos anuncios, con lo que se armó, en fin, pero también parecería lógico, ¿no? Que barrios, digamos, el barrio nicaragüense o chileno que decía yo, que está en Asunción, y el otro que está en Villarrica, vuelvan a Chile la gente allí, porque esto es territorio paraguayo, ¿no? Volviendo con estas cosas. Hay más de 500.000 de colonos judíos y ahora deben ser bastante más porque el crecimiento también demográfico entre los colonos es muy alto. También la soberanía de Israel. Ahora, en el plan del siglo, en el acuerdo del siglo de Trump, dice que se haya una capital en Jerusalén Oriental. Después le muestro dónde queda. Queda a varios kilómetros. Se queda en un barrio que yo nunca había escuchado hablar, bastante afuera. Para mí ni es Jerusalén, pero bueno, según ellos, es un barriecito de Jerusalén. No lo digo sin desprestigiar, pero digo un barrio fundamentalmente marginal, ¿no? Marginal en cuanto a la geografía. Entonces, bueno, ellos quieren, Israel reclama la soberanía sobre la ciudad, Palestina está, digamos, reconociendo, o sea, la capital, según los palestinos, de Palestina sería Israel entera, pero están, digamos, dispuestos a quedarse solo con Jerusalén Oriental. Y finalmente, la soberanía y el acceso a los recursos naturales. El agua, fundamentalmente. Acá le puse una imagen bastante fuerte. O sea, mientras los palestinos tienen que buscar agua de esa forma, en las colonias judías, en las colonias israelíes, disculpen, en Cisjordania hay piletas, hay piscinas. Obviamente, aeropuertos, otras cosas, ¿no? Y bueno, y acá Israel, ¿qué reclama? El reconocimiento del Estado de Israel por parte de los países árabes y de Irán. Y el reconocimiento de las fronteras. Esto está casi hecho, digamos. Hay un tema, se podría decir si está o no hecho por parte de Hamas, de una de las facciones de los partidos palestinos, pero se podría solucionar. El reconocimiento del derecho a fundar un Estado judío, confesional, ético. Ahora, Israel se define como la única democracia de Medio Oriente. Acá el problema no es que puede ser un Estado que la religión oficial sea la judía. No hay ningún problema, mientras haya libertad de religión. Estamos de acuerdo. El problema es que acá hay lo que se está aprobando es que solamente tenga ciudadanía lo que tiene religión judía. Y esa discriminación, evidentemente, hacia los otros ciudadanos. Y bueno, como le digo hoy, en el 2018, una ley que se quiso aprobar, se estableció, de la nación-estado, establece con carácter constitucional la pertenencia del Estado al pueblo judío y ha sido descrita por los parlamentarios de oposición como una ley de apartheid. Vamos a ver esto, puede parecer una palabra fuerte el apartheid. Lo vamos a ver un poquito más adelante, mientras ya estamos casi terminando. Después, obviamente, reclaman el cese el fuego de desmantelamiento de los grupos terroristas como Hamas. Se puede también acá discutir si Hamas es un grupo terrorista o no, etc. No me meto en eso. Que han bombardeado, eso sí, evidente, incluso tomando, digamos así, entre comillas, la iniciativa. Se puede hablar mucho de Hamas. El tema es que, de todas formas, es un partido votado democráticamente para gobernar en la Franja de Gaza. El cese del fuego me parece, evidentemente, una exigencia súper legítima. El desmantelamiento del grupo terrorista también parecería. Ahora, hay que ver concretamente
Y como le puse abajo, jamás acepta un Estado palestino, aún sin reconocer Israel, o sea, un Estado judío incluso, pero, en fin, esto es un tema, no quiero, sería muy hilar muy fino, digamos, ¿no? Y después el mantenimiento del status quo con respecto a los refugiados palestinos, que no vuelvan los refugiados palestinos. Y esta es una exigencia de la más difícil de obtener, porque repito, sobre todo por la ley internacional, todas las leyes nacionales y hasta el sentido común. O sea, si vos, lo que pasa es que para entender un poco la lógica, hay una postura de Israel que dice que ese territorio en realidad es en disputa, porque nunca hubo un Estado palestino allí. Solamente había personas que vivían allí, pero primero en el mandato británico, antes todavía en el Imperio Otomano. Entonces en disputa, entonces la gente que era ahí no tenía como ciudadanía, no era como su tierra. Pero disculpen, estaban viviendo ahí desde hace muchas generaciones y el que no esté en un estado formalizado, ¿por qué? Entre otras cosas, porque se rompió un pacto que se había hecho para obtener un estado independiente, no es condición, me parece. Y acá algunos, también el control exclusivo de la frontera para asegurar la seguridad, es decir, lo que quisiera Israel y que también el mismo presidente de la autoridad palestina, Abbas, ha dicho que no había problema, se acepta, que podía estar hasta desmilitarizado el Estado palestino, lo cual uno diría, pucha, pero no voy a tener una milicia, una policía, o sea, policía sí, pero un ejército propio. No, hasta eso se concedió, digamos, varias veces lo dijo Mahmoud Abbas. Solo que para algunos incluso, aunque esto no es una posición oficial, igual la quise dejar, para algunos la frontera de Israel bíblicas de las promesas serían más o menos estas, ¿no? Del Nilo al Éufrates. Esto lo dejo ahí nomás como, no está en ningún plan de ningún tipo, lo digo nomás como una de las posiciones que también existe. Esto no quiero ahondar acá, que es un Estado, ¿no? Tiene que tener población, territorio, soberanía, que lo que no tiene en este momento Palestina, sino en pocos lugares, y el poder para ejercer esta soberanía. Y acá también, para decir la dificultad fundamental, como dice un experto, cada parte podría esgrimir pruebas circunstanciales de haber constituido la primera, la mayor, la más duradera, o la más influyente, o la más relevante, o la más auténtica presencia en el territorio en disputa. O sea, tanto los judíos como los palestinos podrían decir esto. No es este el problema. O sea, el problema es poder convivir. Y después acá es Palestina un pueblo. Algunos lo ponen en duda. Digo, pero si cualquier definición de pueblo, tampoco me quiero ahondar acá, depende de la conciencia colectiva, de la identidad, etcétera, y de la continuidad como nación, de una historia. No se puede poner en duda. Si yo dijera que me siento australiano, porque ¿quién me puede decir no, vos no sos australiano? O sea, al menos como si me reconozco en una conciencia colectiva, en una identidad, en una historia, ¿no? El pueblo de Israel, algunos también llegan a poner en duda esto. Es más difícil, pero algunos lo hacen, incluso judíos. En fin. Acá hay una serie, eso solo le quiero tirar títulos nomás, ¿no? Solo para demostrar lo que decía al comienzo. Son pueblos que viven allí desde hace mucho, que evidentemente varias tribus se juntaron en un determinado momento como pueblo. En la historia de Israel está más documentado, y se reconocieron como un pueblo. Lo mismo pasó con los palestinos en un momento. ¿Cuándo o cómo influye la religión? Es todo un tema que había que estudiar durante mucho tiempo, pero a lo que voy, que eso no determina. La solución es posible. 2 países, un solo país, ningún país. Esto digo que son las soluciones que se llegaron a plantear en un momento. Un país que creció, una sola tierra, indivisible, homogénea desde el punto de vista étnico. Esto es lo que quieren los sionistas de ley, vamos a decir, realmente. Lo han admitido también. A veces no, por mucho tiempo no. Han dicho, no, estamos dispuestos a, pero realmente la meta es que toda la tierra de Israel, Eretz Israel, sea, desde el punto de vista étnico homogénea, indivisible, y sea Israel.
Y eso implica que los palestinos tienen que irse, fundamentalmente. Y en el 48, al menos entre 400, 500 mil, más posiblemente 750, 780 mil, se fueron de Palestina, porque como dijeron los mismos generales, y hay muchos testimonios, los mismos generales israelíes, se quedaron, destruyeron más de 700 pueblos palestinos. No quedó nada, o quedó en su lugar un pueblo israelí. Otros se quedaron en territorio, digamos, de Israel, y son lo que ahora son los israelíes, los palestinos con ciudadanía israelí. Otros están en Cisjordania, etcétera, y viven en esa condición que nos contarán un poco nuestro querido amigo después. Un país también se podía dar por victoria, la victoria por medio de la fuerza de uno de los dos bandos, en este momento imposible, de cualquiera de los dos. Un país binacional, con iguales derechos, muy difícil. Un país también con reconocimiento de derechos históricos, también bastante difícil, ¿no? Porque quién había que determinarlo, quién lo determina, con qué autoridad. Dos países es la solución de la mayoría, incluso la Santa Sede, hace poco el Vaticano dijo, había que hacer realmente dos naciones y dos estados. Es lo que quiere también este acuerdo de siglo de Donald Trump, pero evidentemente muy irrealizable y con los vicios que dijimos antes, ¿no? Y bueno, acá también los signos de esperanza. Quiero cerrar con esto. Hay signos de esperanza, hay algunos. Por ejemplo, Peace Now, son varias instituciones, no solamente Peace Now, que son israelíes, donde hay israelíes judíos que ven que se están dando abusos muy graves y entonces luchan contra estos abusos de una forma activa y no violenta, por supuesto. Entonces, esto es uno de los signos de esperanza. Otro signo de esperanza, grupo, justamente como Peace Now también, que la ocupación de Israel a Palestina, acá está el mapa de Cisjordania, aísla a Israel. Y acá muestran los números de la injusticia solamente como en cuanto a la tenencia de tierra. Y acá vemos una reunión de activistas, pacifistas israelí con Mahmoud Abbas, con el presidente palestino. O sea, son signos de esperanza. EAPI me ofrecieron a mí participar en este programa ecuménico de distintas iglesias que concretamente vigila para que los niños puedan ir a la escuela, para que no haya abusos, porque en lugares como Hebrón y otros lugares, los colonos tiran piedras en los niños palestinos que van a la escuela, así de fácil, así como lo digo. Entonces, para la seguridad de ellos, solamente que últimamente el gobierno, esto lo sé de fuente cierta, está impidiendo la entrada a estos. Y si le deja entrar, son personas de varias iglesias, como digo, la vigila. También Combatants for Peace, un movimiento, esto me interesa mucho, es muy interesante, está en Netflix, Disturbing the Peace, son militantes de ambas causas que han matado personas de la otra bando, que en un momento se pusieron en lugar del otro, por distintas circunstancias, véanlo si pueden. Y entonces ex soldados, de los dos bandos, digamos, y han decidido, vamos a fundar algo por la paz. En fin, es una historia bastante interesante, se lo aconsejo. Y acá, algunos, no me quiero ahondar, dará para otras posibilidades si las hay, pero algunas de mis andanzas acá en Haifa, con una señora palestina, cristiana, que, bueno, le dijeron en un momento, ella religiosa, le dijeron, anda a Haifa, por favor, a ocuparte de la misión católica de allí, de una de las misiones. Y ella dijo, ella lloró cuando le dijeron esto, porque tenía que obedecer por un lado, pero lloró porque dice, la única contacto con israelí eran los soldados que habían hecho de todo. Ella cuenta alguna cosa. Entonces dice, no, yo esto. Pero cuando fue, empezó a estudiar hebreo con rusos que venían ahí, con otra gente, y la misma profesora, y vieron que eran personas como ella, que se podía hablar, que se podía dialogar. No eran todos como los soldados de todo otro capítulo, ¿no? Y entonces, bueno, está creyendo en el diálogo, lo está construyendo en una ciudad donde hay muchos árabes, creo que la mayoría, o si no, una amplia población árabe en territorio israelí en el norte. Y un puerto de una ciudad muy floreciente. Y ahí le puse acá también el templo, la sede central, digamos, del Silvano, temos uma restrição de tempo. Podemos. A live tem problema de tempo. ¿Así? No sabía. Ok. ¿Y se puede reiniciar? En todo caso, no.
Bueno, de todas formas, voy a cerrar y dejar el espacio para mis compañeros. Acá iba a decir también otro, otro signo de esperanza que hablé con este señor que ven acá a la derecha, que es uruguayo, que bueno, estuvo en la guerra del Líbano, estuvo en Beirut y mucho, y él le pregunté, ¿hay esperanza? Él dice, mira, si vemos la situación, no habría. Pero yo creo que Dios, acá habrá gente que cree que no, pero Dios puede mover los corazones, puede, en fin, hay un signo de esperanza. Y acá yo, una esperanza que yo creo también son los cristianos en Medio Oriente, pero lo que he visto allí, conociendo a alguno incluso y hablando, son los que pueden convocar unos y otros e incluso juntarlos. Y hay alguna iniciativa que nos da el tiempo para decir, y son un elemento de paz importante, además de custodiar los lugares sagrados para los cristianos, en fin, un montón de cosas. Pero por eso ya Benedicto y ahora el Papa Francisco quiere realmente, y Juan Pablo II también, tratar de que no se vayan, etcétera. Y bueno, son otro signo de esperanza. Quiero concluir con algo antes de ceder la palabra a mis amigos, que es simplemente esto. Hay una frase para que me sale el nombre, del expresidente de Sudáfrica, de Nelson Mandela, que me gustó mucho en su autobiografía, no recuerdo textualmente, pero lo que él dice es que hay que aprender a odiar, porque no es un sentimiento natural. Uno nace con el sentimiento de amor, ama a sus padres, ama a sus... Entonces te tienen que enseñar a odiar. Entonces, mi esperanza es esta, que si en el lugar allí, como se está dando cada vez más, no se enseña a odiar, se enseña a convivir, se puede dar cierta esperanza por la paz. Ahora, el momento es complicado, porque, bueno, no se ha hecho nada todavía para el plan de anexión. Hay muchos que dicen incluso que fue un elemento electoral, porque Netanyahu, el primer ministro, para poder ganar, porque estaba casi perdiendo, y dice, bueno, vamos, para ponerse de su lado todo lo que, en fin, lo ortodoxo, etcétera, dice, vamos a anexionar. Iba a empezar el 1 de julio, no empezó, y Netanyahu admitió que no hay planes, todavía no se empezó, y algunos dicen que también es un excelente diversivo porque él está, ya es el único, el primero presidente en ejercicio de gobierno que está enjuiciado, está con 3 causas de corrupción y manejo, ¿cómo se dice?, de influencia, en fin. Entonces, como digamos, un diversivo. Vamos a ver qué pasa. Se han hecho manifestaciones, digo, incluso en Tel Aviv, bastante multitudinaria, aún respetando la distancia y la seguridad, incluso con muchos israelíes que están contra la ocupación y contra esta anexión. Con esto quiero cerrar porque quiero pedirle a Cristian Ricci y Walson Díaz también que puedan contar un poco lo que vieron allí, lo que están viviendo la gente allí cuando fueron para hacer este documental. Buenas noches a todos. Me llamo Cristian Ricci, soy periodista, nacido en Argentina y radicado en Brasil hace 40 años. Estuvimos en 2019 durante 10-12 días en territorio palestino y como muy bien detallaste, hoy Palestina está sitiada, digamos así, está cercada por grandes asentamientos israelenses y cada vez son mayores. Por ejemplo, rodovías palestinas, ¿no?, que donde hay asentamientos judíos israelenses próximos, vos tenés un activo militar muy fuerte, muy grande en esos caminos palestinos para que los judíos puedan transitar sin, como dicen entre comillas, sin tener problemas. O sea, dentro de tu país tenés un ejército invasor que está ahí para contenerte a ti si querés hacer cualquier cosa, ¿no? Es algo absurdo. Estábamos hablando antes de empezar la live que Jerusalén, el portón de Damasco, ahí entró Walson.
el portón de Damasco, hay 2 fortificaciones de soldados israelenses con vidrios blindados, ¿no? Una justamente en la entrada del portón de Damasco y una sobre la avenida dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén, y adentro de las paredes de Jerusalén, una cantidad muy grande de soldados, ¿no? Una presencia militar muy grande en todos los lugares, principalmente en los lugares de fe musulmana, ¿no? Principalmente en lugares de fe musulmana. Cuando estabas hablando, vos dijiste que el único lugar que Palestina todavía tiene acceso al Mar Muerto era Jericó, ¿no? Pero Jericó no tiene acceso al Mar Muerto porque el acceso es comandado por Israel. Por ejemplo, los palestinos no pueden llegar hasta el Mar Muerto. Los turistas que quieren llegar al Mar Muerto, ellos tienen que pagar una entrada, como si fueras a un parque, a un balneario, al gobierno de Israel. En grandes ciudades como Hebrón y alrededores, vos estás andando por una avenida en Hebrón y de repente ves una trinchera, una torre blindada, bandera de Israel. Ahí ahí es un pozo de agua que está dentro de Hebrón, pero el gobierno israelí se aposó de ese lugar, canalizó el agua y atiende a sus colonias y no deja a los palestinos que usen el agua, ¿no? Entonces, es como estabas diciendo, voy yo, un argentino, a Asunción, compro una casa, junto a amigos cierro un barrio y ningún paraguayo puede entrar a mi barrio. Eso es un absurdo. Y eso lo ves en Calandia, en Hebrón, en Nablus, lo ves en Yatta, lo ves en toda Palestina. En toda Palestina podés ver una presencia muy fuerte del ejército israelense, muchos carros blindados. Estuvimos en Calandia que es como si fuera Jerusalén, pero del lado del muro, para dentro del muro de Palestina, ¿no? Y había unas casas próximas al muro, y un día que estábamos ahí, el ejército entró para derribar para tumbar esas casas, ¿no? Y simplemente entraron todos armados, subieron a las casas, varios snipers, fue una confusión, y ellos alegaban que la casa estaba muy próxima a la construcción del muro. Pero la casa tiene 300, 400 años que está ahí. El muro está ahí ahora. Entonces el muro fue hecho al lado de la casa. Lo que está al lado es el muro, no la casa, ¿no? Y ese día, no sé por qué, no sé si porque había una presencia de periodistas, estábamos nosotros, internacional, pero hubo una confusión, se pegó un poco, pero no hubo la demolición ese día, ¿no? Pero todos los días en Palestina hay demoliciones, todos los días en Palestina hay arrestamiento de personas que están arrestadas sin tener acusación, sin tener un juicio, simplemente están presas. Entonces conocimos varias historias, entrevistamos varias personas, y infelizmente todavía no tenemos una fecha para lanzar nuestro documental, porque vino la pandemia, ya estaba todo arreglado, pero vino la pandemia y infelizmente no lo pudimos mostrar. Pero eso se va a ver todo, excelente entrevistas, personas que son casadas, una señora que es casada y su marido tiene documentos de Jerusalén y ella no. Entonces ella no puede vivir con su marido en Jerusalén. Y ella tiene que vivir en Palestina, del lado de Calandia, y su marido también no puede estar ahí con ella.
solamente visitarla. Y ella no puede pasar a su casa en Jerusalén porque ella no tiene el documento, ¿no? Entonces son absurdos que uno vive en una democracia, vive en pleno 2020, son cosas que no pasan, ¿no? Son cosas que uno no ve normalmente. Entonces, eso nos llamó mucho, pero mucho, mucho la atención. Yo voy a hablar poco, voy a dejar a mi amigo Valls, aunque tuvo problemas, no pudo entrar, que él se presente y hable un poco de cómo fue el viaje en Palestina. Salvatson, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, digo yo. Mi nombre es Waldson, juntamente, yo soy maestro, juntamente con Cristian Risi, nuestro amigo Giancarlo y Marcelo Freire. Año pasado estuvimos en una tierra muy rica, una tierra de gente hermosa, de gente que tiene un agrado para con nosotros muy grande, pero uma terra sitiada. Estivemos em uma terra em que a gente é brava, em que a gente é muito humilde e que a gente é muito gentil. Palestina. Pela primeira vez em minha vida, depois de estudar muito sobre a Palestina, estivemos allá. Pero vimos coisas que se contar e o documentário vai a contar muitas delas, as pessoas não estão a acreditar. Eu estou escrevendo um livro para as pessoas que nada sabem sobre Palestina. As pessoas precisam saber o que se passa em esta terra, com este pueblo. Vimos niños chicos com pedras em las manos a enfrentar soldados armados, muito bem armados, unos de los maiores exércitos de la tierra. Vimos um senhor que estava em cárcel durante mais de 40 anos e conheceu a seus filhos em el cárcel, depois de 27 anos que seus filhos tinham. Hablamos com uma senhora que, embarazada de 7 meses, teve seu ventre chutado por los soldados, espancada até esvair-se em sangue, e um deles ainda lhe diz, uno a menos. Estivemos em uma cidade fantástica como Ramallah, onde há uma estátua muito grande de líder sul-africano Nelson Mandela, a que você se referiu há pouco, onde diz que enquanto não houver liberdade para o povo palestino, não haverá liberdade para nós. Vimos niños israelíes com pouco mais de 15, 16, 17 anos, com rifles de última geração, a andar por las calles de Jerusalém e a pôr em nós um medo desconhecido. Eu mirava para o solo, não por respeito a eles, mas por medo de la maneira que nos encaravam. Então, depois de sua explanação sobre tudo o que se passa entre Israel e Palestina, eu tenho muito pouco a falar sobre a história política do local. Temos que falar para o mundo do genocídio que se passa hoje com o povo palestino. É uma peleia por terra, é uma peleia que não é uma peleia de exércitos, pois Palestina não tem exército, solamente Israel. Solamente tem exército de um lado, então não é uma guerra. É uma peleia por um genocídio étnico. Um pueblo quer retirar de la vida outro pueblo. Israel, a meu ver, quer colocar Palestina totalmente em suas manos.
o sea, un genocidio con el pueblo palestino. Y esto es algo muy triste en pleno século XXI, ¿no? Vimos cosas nesses dias que estuvimos em Palestina que para contar, para escrever, é muito difícil, porque muita gente vai dizer não creemos que é assim, não creemos que pode ser assim, não creemos que se passa assim. Eu creio que esta anexação que Netanyahu quer fazer não se passará. Não se passará porque os países de habla árabe não permitirão, os países de la ONU não permitirão. É mais uma, como vou dizer, é mais uma posição de Netanyahu para poder se reeleger, para poder se manter em el poder. E eu creio que as nações do mundo estão, neste momento, a se preocupar muito com o que se passa em Palestina. É uma decisão unilateral de Estados Unidos e de Israel, e o resto do mundo não mais deixará que isto se passe. Hasta mesmo porque há muitos palestinos junto com cidadãos israelenses que lutam por isso, que lutam contra esta opressão que se passa. Inicialmente, eu creio que era isso que tinha a falar para vocês, depois desta fantástica explanação que vocês fizeram do mapa político da região e tudo o que se passa em Palestina. Pero uma coisa quero salientar, o povo palestino é de los pueblos del mundo mais hospitaleiro, mais gentil que temos. E ao mesmo tempo, é de los pueblos mais aguerridos. Não deixarão que isto se passe sem pelear. Muchísimas gracias, profesor Walson. Queríamos, no sé ahora si hay problema con el tema del live en Facebook o podemos seguir, pero al menos acá podemos ver si de repente puede haber alguna pregunta. Yo quería agradecerles a todos los que estuvieron y a ustedes dos por acceder a dar un poco de su tiempo para esto, porque yo creo que cuando decía que algo podemos hacer, por un lado, informarnos un poco sin tener que ser expertos, porque digo, los hechos de estas semanas están demostrando, por un lado, que la postura del gobierno de Israel ahora, que es muy diferente de la postura del pueblo de Israel, es importante decir, si bien uno podría decir, bueno, es un gobierno que eligió el pueblo, pero bueno, ahí primero que hay un gobierno de coalición, o sea que los que votaron directamente a Netanyahu no son tantos. A lo que quiero decir que la mayoría realmente de la gente, incluso en Israel, quiere la paz. Esto es evidente en muchos sentidos y otras personas que han podido viajar allá lo saben. El tema de esta ocupación, hay un montón de cosas que es evidente que son abusos. Yo el año pasado, si alguno quiere mientras tanto anotar preguntas o levantar la mano por pregunta, este es el espacio, ¿no? Quiero nomás mientras tanto decir algo, pero si alguien quiere me interrumpe sin problema. Escuché el año pasado en particular los discursos de Mahmoud Abbas, de Netanyahu, de Trump en Naciones Unidas y me llamó mucho la atención y después quise ahondar en esto. ¿Por qué? Yo entiendo que hay sensibilidades, como decía yo, en juego, porque si uno es judío se siente vinculado a Israel seguramente. Ahora, esto no quiere decir que quiera la visión sionista de que se vayan todos los palestinos y que quieran solo los israelíes allí, o que quede una presencia palestina, que como es otra corriente, en una parte limitada, en fin. A lo que voy, hubo lo que yo no lograba entender, porque ahí Netanyahu dijo concretamente,
que agradecía al presidente Trump, porque ahora, gracias a su esfuerzo, Naciones Unidas era un poquito más equilibrada, porque habían pasado 70 años de unas Naciones Unidas antisemitas. Y yo dije, ¿cómo que antisemita? ¿Por qué solamente, entre comillas? Porque hubo varias resoluciones que establecen que los asentamientos regulares son ilegales, que condenan cierto abuso de algunos gobiernos de Israel. Por eso es antisemita, pero antisemita, si yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Israel, por eso soy antisemita. ¿Qué tiene que ver, digamos, antisemita, odiar a los judíos, digamos, porque yo no estoy de acuerdo? Y de hecho hay israelíes en estos momentos que no están de acuerdo con Netanyahu, y hay muchos, como hemos visto, y son antisemitas. Y hay escritos también, en esta época he visto escritos cosas proeminentes, judíos, incluso israelí, repito, que dicen, no, yo soy antisionista, o sea, soy israelí, vivo en Israel, pero soy antisionista. O sea, no creo que haya que tener un Estado puro de todos judíos, porque Dios nos prometió la tierra prometida, digamos, pero no quiere decir que no puede haber otra gente, o que no puede haber convivencia como lo hubo muchísimo tiempo, muchísimos siglos, hubo convivencia pacífica en la región. Y la prueba de que no es un tema religioso también lo tenemos con España, que ha habido 700 años al menos de una convivencia y de intercambio cultural entre judíos y árabes en España, por ejemplo. O sea, está clarísimo que no es un tema. Si uno se pone a leer algunos textos religiosos con cierta actitud, que en el fondo, en fin, política, y sin tener en cuenta sobre todo el espíritu también, ¿no? Yo no creo que ningún Dios nunca te ordena, digamos, seguramente exterminar a otro pueblo o echar personas de su tierra ancestral, porque este es un estado para vos. En la misma Biblia, en el primer testamento, se ve la evolución de la concepción de los judíos en ese sentido, ¿no? Que al comienzo hubo guerras, digamos, para poseer la tierra de Israel. Después fue cambiando también el tema. Es decir, no se puede concebir que uno, en base a lo que está escrito en un libro inspirado por Dios, quiera eliminar población. Entonces, en fin, no quiero hacerlo más largo acá. Si no hay preguntas ya en el Facebook, por ahí vamos cerrando. Gracias, Leonor Martínez agradece, otros también agradecieron, le agradecemos nosotros a ustedes por estar. Y bueno, desde 360, Ciudad Nueva, etcétera, siempre abogaremos por dar voz a lo que realmente no tienen voz muchas veces. También quiero concluir con esto. Personalmente, un gran periodista, los colegas brasileños, bueno, el profesor quizá no sé si lo conoce, pero Cristian seguramente habrá oído hablar de Richard Kapuscinski, y un maestro de periodismo. Él decía lo que otros también periodistas decían: es una falacia eso de que el periodista tiene que ser neutral. O sea, el periodista tiene que involucrarse con la gente para poder contar lo que sucede. Entonces, una mala persona no puede ser buen periodista, dijo, entre varias cosas. Entonces, el periodismo que queremos hacer desde 360, todo en diálogo, de Ciudad Nueva, no es tomar parte de un lado o del otro, es poder dar voz a los que no lo tienen, sobre todo si son víctimas de la injusticia. Entonces, eso para mí es muy fuerte con lo que está pasando con Palestina. Entonces, no se trata de hecho, repito, hay muchísimos israelíes, incluso en el miembro del gobierno, de la coalición del gobierno, que no aprueban esto. Ojalá sea como dice el profesor, que no se dé. Yo creo que también ahora, como en este momento es muy difícil que se pueda dar, ojalá no se dé esta anexión, porque sería realmente gravísimo. Y para los que creemos en Dios, recemos realmente para que haya esa paz ahí, que todavía es posible. Yo esta muerte de la paz le puse entre paréntesis, con signo de interrogación. Entonces, los que somos creyentes en Dios, recemos para que haya paz.
y también, ¿por qué no?, difundamos como podemos esta causa también de Palestina, que no es para, si la difundimos como lo estamos haciendo hoy, no implica odio contra nadie. Lo que han dicho Cristian y Walson es reportar lo que está sucediendo y abogar por los derechos de un pueblo que en este momento está siendo pisoteado, como hay muchos. Acá podemos hablar de los indígenas, y de hecho lo estamos haciendo cada tanto, ¿no?, que también viven situaciones parecidas. Le quiero pedir un último saludo, aparte del profesor Walson y de Cristian Risi, para todos. Y con esto, repito, si hay alguna pregunta, si no, cerramos con estos saludos. Bueno, yo quiero agradecer y decir que como periodista, tal vez podríamos, cuando yo con un amigo, Jihad, empezamos a idealizar este viaje, en momento alguno queríamos ir y, por ejemplo, hospedarme en un hotel, andar de taxi. No, lo que quería era hospedarme en la casa de un palestino, ¿no? Vivir el día a día de esas personas, ¿no? Saber cómo ese conflicto impacta directamente en sus vidas, y fue eso que después se sumó el profesor Walson, se sumó Marcelo, se sumó Jan, fuimos en 4 personas y nos hospedamos en una ciudad muy chiquitita llamada Kobar, ¿no? Y ahí pudimos sentir en la piel lo que es ser un palestino. Una noche, por ejemplo, el ejército de Israel invadió Kolbar y nosotros estábamos en la calle principal. Y ellos entraron en todas las casas. Las casas son casi todas iguales, de una piedra blanca, y sus puertas son de fierro. Y las personas ya no cierran más con llaves sus puertas, porque saben que a cualquier momento el ejército viene y si está cerrada con llave, la van a voltear. Entonces ya la dejan abierta y el ejército entra. Entonces esa noche fue una noche muy asustadora, porque uno aquí en América Latina, nosotros no tenemos esas experiencias de estar en tu casa a la noche durmiendo y, por ejemplo, te rompen la puerta y entra el ejército para revistarte la casa. Entonces, nosotros tuvimos una experiencia muy, muy, muy positiva. Como dijiste, nosotros no queremos acusar o culpar. Nosotros queríamos vivir una experiencia para poder contar esa experiencia, para poder decirle a las personas, pasa esto, y con toda la convicción que uno vivió eso, ¿no? Como dijo Walson, el pueblo palestino es un pueblo fascinante, un pueblo amigable, un pueblo que te abre las puertas. Voy a contar un relato y ya termino. Una tarde estábamos en Calandia después que el ejército de Israel hizo una incursión por la periferia de Calandia. Y los soldados agarraron granadas y ellos no tienen, acá en Brasil se dice esgoto, ¿cómo se dice? Agua sí, bueno, ellos no tienen alcantarillas. Eso, tienen fosas, ¿no? Y el ejército israelí pasó y tirando granadas dentro de las fosas y explotaron todo. Entonces las calles se llenaron de mierda. Y a la tarde nosotros pasábamos y las personas estaban limpiando y una chica embarazada le preguntó a la guía que estaba con nosotros quién éramos. Y ella le dijo que eran periodistas de Brasil que querían llegar cerca del muro para hacer una imagen del otro lado. Ahí la chica embarazada dijo, si quieren subir, suban a mi casa. Tengo en el segundo piso, pueden ver todo el muro. Ahí esa chica nos puso adentro de su casa 4 hombres, y ella estaba embarazada y con 3 nenas más en su casa, ¿no? Ahí llegó su madre. Ahí ahí nos hicieron comer, nos hicieron té, nos hicieron café, nos dieron jugo, porque si usted entra en la casa de un palestino y no come y no toma café, es una ofensa, ¿no? Y yo le dije a la guía que le pregunte cómo dejaban 4 hombres que nunca habían visto entrar en su casa y ella con 3
nena chica, y ella dijo que ella dejaría a cualquier persona, inclusive los soldados que habían hecho eso durante la mañana, desde que ellos respetasen a su familia, ellos podrían venir a comer a su casa y usar su casa, ¿no? Entonces, en una actitud de esa uno ya ve la humildad y la bondad del pueblo palestino. Yo sé que hay equívoco de ambas partes, ¿no? Nadie en un movimiento como ese, siempre hay exagero de los dos lados. Pero el lado que conocí del pueblo palestino es un lado muy humilde, muy bueno, y uno pudo, por la forma que fue, que viviendo el día a día, comiendo como ellos comen, andando de colectivo, viajando como ellos viajan, uno pudo ver todo lo que ellos pasan. Entonces estoy muy feliz en poder estar aquí con ustedes, compartiendo, como se dice acá en Brasil, que se me escapan a veces un poco las palabras, compartiendo, ¿no?, con Sí, ustedes tranquilo. este relato, y muchísimas gracias por aturarme un poco acá. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron durante esta hora y media conversando, una charla muy buena. Muchísimas gracias a todos y un beso en el corazón de ustedes de acá de Brasil. Gracias realmente, Cristian, por estar con nosotros. Realmente, y lo que contaste. Profesor Walson, ¿qué nos cuenta para saludarnos? ¿Está? Está mal. Creo que el profesor Walson tuvo problemas. Pobre. Con la conexión. Sí. Y bueno, entonces nos saludamos aquí. Muchísimas gracias realmente a todos por estar, tanto acá como en el Facebook. Y bueno, sé que hay personas que estaban interesadas que no pudieron, que después podrán ver la grabación. Así que realmente muchas gracias y como decía, sigamos apostando por la paz en todo ambiente y en esta causa en particular. Muchas gracias a todos. Chau, Silvano. Chao, Rubén. Y todos, gracias. Gracias. Chau. Nos Gracias a vemos. vos. Juan Carlos, gracias. Jorge, muchas gracias. Damián, muchísimas gracias a todos.